desde el 6 del 6 de diciembre en 4 jornadas. Así que, para ser simple, esto no me voy a ir más allá de lo que tengo que agradecer. Simplemente agradecer a Networking Crypto World, que es la iniciativa, y a todos sus integrantes que generosamente están informando sobre esto que es una nueva era que nos atraviesa a todos. Y también muy especialmente quiero agradecer a la Comisión de Capacitación de nuestro Consejo Profesional de Ciencia Económica, a Gabriel Vélez, a Jessica Cabrera, que son gente joven y que entienden que en nuestra era el principio de todo ejercicio profesional está en función de la capacitación. Así que desde ya, Gabriel y Jessica, muchas gracias. Y a Juan Barile, también una parte importante para que esto sea posible, nada más y nada menos que quien maneja la informática de nuestro consejo y hace posible que estemos donde estamos a través de, al mismo tiempo y en simultáneo con tanta gente. Así que muchas gracias. Agradezco también a los consejos profesionales de Rioja, San Juan y Mendoza, que conjuntamente con San Luis, que le damos nuevo Cuyo, estamos en esta actividad. Así que agradecido de vuestra presencia, muy amables, y dejo lugar ya a la presentación de quienes hoy nos honran con su presencia. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren. Ya estamos en la parte final de estas jornadas de Disrupción Cripto, nuevos desafíos, una propuesta impulsada por la comunidad Networking Crypto World, propuesta precisamente por ellos, y además el Consejo Profesional de Ciencias Económicas como anfitrión, San Luis, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas como coorganizadores, La Rioja, Mendoza y San Juan. También agradecer a las siguientes instituciones con adhesión académica. En el orden nacional, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional de San Juan, Colegio de Abogados de Villa Mercedes y ADECO, Instituto Autónomo de Derecho Contable, ONG Contadores Forenses, Programa de Radio El Futuro es Hoy, ONG Bitcoin Argentina. En el orden internacional, ISCP, Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, APANDETEC, Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías, APIP, Asociación Panameña de Peritos de Informática Forense, Greenbond Meter y OKEX. Para esta tarde vamos a contar con la presencia de los siguientes expositores. Eloísa Cárdenas, de México, bienvenida. Especialista en criptoactivos, doctorado en Ingeniería Financiera de la Universidad Nacional de México sobre evaluación financiera en criptoactivos en empresas. Fundadora de la consultora CryptoFintech, especializada en asesoría para empresas en criptoactivos y fintech, presidenta del Consejo de Administración de Blockchain Capital, columnista en medios locales e internacionales en temas vinculados a criptoactivos. Irene Meoni, de Francia, consultora en gestión de patrimonios con enfoque en criptoactividad, diplomada en finanzas y gestión de patrimonios, especialista en transformación digital de las finanzas. Estudia en Europa la evolución del blockchain y criptomonedas con enfoque en el impacto en el patrimonio privado y profesional del emprendedor. Bienvenida también. Y también bienvenida Cristina Medina, de Ecuador, abogada y economista, máster internacional en tributación y gerencia empresarial, perito tributario, docente universitaria en legislación tributaria, se desempeña en el ámbito privado como titular del estudio jurídico digital, expositora nacional e internacional en temas tributarios. También la bienvenida para Eva Mota, desde España, licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, experta en control interno en sector público, autora de manuales y artículos de control interno e inteligencia artificial en auditoría, experta en inteligencia artificial
de la Universidad de Castilla-La Mancha. También la bienvenida para Marcos Socarro, Argentina, contador público, especialista en tributación y magíster en finanzas públicas provinciales y municipales, docente de grado y posgrado, columnista en diarios y publicaciones profesionales, asesor y expositor, autor de Una bolsa de impuestos y Manual de criptomonedas, investigador del Centro en Estudios Tributarios, FCE, UBA, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la ONG Bitcoin Argentina. Y la sorpresa, finalmente, de estas jornadas tiene nombre y apellido: Rodolfo Angrañez, el padre del Bitcoin en Argentina. Ana, es todo tuyo. Muchas gracias, esa voz tan seductora, es increíble que me dé el pase. Bueno, me sumo obviamente a todos los agradecimientos y teniendo este panelazo de lujo, empiezo ya a exprimir y voy por las damas. Voy a empezar por Eloísa. Eloísa, ¿cómo estás? Pues muy contenta porque siempre estar contigo, Anita, con Diego, que ya llevan un rato haciendo este esfuerzo por hablar de temas Bitcoin y cripto y blockchain, y bueno, pues es realmente gratificante desde México, que hacemos un esfuerzo impresionante de dar formalidad a estos temas que ya no van para atrás. Creo que es muy valioso. Encantada de la vida siempre colaborar con ustedes y bueno, pues muy agradecida. Bueno, entonces empiezo con la primera pregunta, ya que sé que estuviste en El Salvador, y te pregunto, ¿cómo se ve allá la evaluación de las empresas, teniendo en cuenta que ya los criptoactivos están en su activo? Es una pregunta que a mí me encanta, es muy interesante y voy a tratar de ser breve y contextualizar. Cuando yo inicié mi doctorado hace ya casi 7 años con la idea del doctorado, en este doctorado en ingeniería financiera, yo lo que buscaba o lo que quería era saber si utilizar Bitcoin como una forma de pago agregaba valor. Entonces, bueno, pues estaba en México, era muy incipiente y entonces pues uno dice, a ver, este tema no lo conozco y no me interesa y no es algo que en el futuro va a prosperar, era como me veían en aquel entonces. Pero siempre tuve esa convicción de que iba a ser mucho más sencillo una adopción en el mundo cripto si venía por el lado de las organizaciones, por el lado de las empresas. Entonces fui muy insistente con esa parte, pero me encontraba con la limitante de que no habían empresas que aceptaran Bitcoin. Por ahí había alguno que otro restaurante pequeñito, algún lugar muy casual en la Ciudad de México, pero no era algo importante o relevante. Entonces, vamos con el paso del tiempo, vamos viendo que las empresas empiezan a tomar más relevancia, empiezan a tener más interés en cómo aceptar Bitcoin. Y luego me encontré con otra problemática que recuerdo mucho incluso con el Banco de México, que decía el Banco de México, bueno, estamos reconociendo a los activos virtuales, pero entonces ahora, ¿cómo vamos a evaluar a los activos virtuales? Yo soy de profesión, soy ingeniera mecánica eléctrica, pero con la práctica me hice casi como contadora. Entonces, era algo muy curioso porque finalmente es cuando tú vas a aceptar Bitcoin como una forma de pago, ¿cómo lo vas a reconocer en tus estados financieros? ¿Cómo es que vas a hacer esa parte, sobre todo en la parte fiscal? Y hablar de si Bitcoin o los criptoactivos en general aumentan o no el valor de las empresas, pues eso nos va a llevar efectivamente a revisar sus flujos de efectivo y cómo se va a llevar ese registro contable. Algo muy importante y esto creo que me parece relevante destacarlo. Ayer en México se dio la noticia que uno de los corporativos, una de las empresas que vende electrodomésticos y que vende electrónicos y muchos otros productos de consumo aquí en el país,
uno de los más grandes, que es una empresa de Ricardo Salinas Pliego, va a aceptar ya Bitcoin como una forma de pago. Entonces, eso genera una adopción impresionante. Eso me da un poquito la razón en cuanto a que no me equivoqué en esta idea de que son las empresas las que van a encontrar un valor impresionante en la aceptación de Bitcoin como una forma de pago, porque tú vas a tener esa posibilidad en cierta medida como organización, como empresa, vas a tener esa opción de poder usar Bitcoin y entonces tendrás una parte en tu tesorería y esa parte entonces en tu tesorería creo que va a ser relevante porque tú a partir de eso vas a ver el impacto que va a tener en tus flujos de efectivo y cierro con esto. Entonces, evidentemente va a ser importante por cómo se van a comenzar a hacer las valuaciones. Eso es sumamente relevante. ¿Y qué modelos se van a utilizar para hacer las valuaciones? Porque a lo mejor por ahí el valor presente neto ya nos queda un poco chiquito y vamos a tener que modificar estos análisis. Hola Elo, buenas tardes a todos y gracias por compartir espacio. Y aprovecho y en base a lo último que estabas marcando, te pregunto con respecto a qué parámetros justamente bajo ese modelo o qué criterios tendría que tomar un inversionista. Vamos a considerar que cualquier adquisición de cripto sea una inversión para definir si va a invertir en Bitcoin o va a invertir en Ethereum, en Ether o cualquier u otra criptomoneda, incluso un stablecoin, como podría ser POX en México, entiendo, ¿no? Y si a eso a su vez no habría que agregarle quizás también la parte de educación financiera que aplicaría a todo inversionista. Definitivamente, mira, por ejemplo, acá en México recién acabamos de abrir en la universidad más grande de México, que es la UNAM, estamos impartiendo una especialización en ingeniería financiera y ahí quien se encarga de dar esta parte cripto, blockchain, Bitcoin, es una servidora y lo platicamos muy de la mano con nuestros estudiantes y también con otras universidades que colaboramos, es cómo vamos a profesionalizar la educación cripto, cómo se van a preparar ellos para poder entender, no solo desde la parte de las empresas, sino desde la parte de inversión. Cuando nosotros hacemos un análisis cuantitativo un poco más robusto de Bitcoin, de blockchain y de los criptoactivos, de los más de 15,000 criptoactivos que ya hay en el mercado, la pregunta puede ser abrumadora. ¿En cuál voy a invertir? ¿En cuál me conviene invertir? Típicamente vienen con nosotros y nos dicen, hey, Eloísa, dime, compro Ether, compro Solana, compro DOT, Matic, ¿cuál compro? Entonces, yo siempre trato de hacer énfasis y resumir de la manera siguiente. Si tú no tienes experiencia en el mundo cripto, lo más recomendable es que inicies con Bitcoin, ¿no? Comenzar con Bitcoin, empezar a experimentar su comportamiento, pero muy relevante, analizar su historia, empezar a comprender y a saber cuándo Bitcoin ha dado, o cada cierto tiempo en que Bitcoin ha dado esos máximos históricos, que si nosotros vemos ya, digamos, de forma más analítica, más minuciosa, vamos a encontrar que cada 3 años Bitcoin ha dado estos máximos históricos. Más allá de eso, lo que les puedo decir ya desde un análisis un poco más técnico es que existe una relación proporcional de Bitcoin con los otros criptoactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si a Bitcoin le va bien, pues al mercado le va bien. Si Bitcoin por ahí tiene alguna bajada en el mercado, pues eso se va a reflejar por lo menos en más del 90% de los criptoactivos que están en el mercado, que están en circulación. Entonces, esto ya nos da una pauta de hacia dónde nosotros tenemos que poner el foco. Y básicamente es cómo se están dando los fenómenos con Bitcoin. Y sobre todo en las noticias relevantes en el ecosistema. Pueden haber análisis técnicos, muchos gráficos, muchas cosas que a veces nos pueden abrumar, pero yo lo que les diría es que en un 80% es relevante lo que se dice o lo que está sucediendo alrededor de Bitcoin, y eso
eventualmente de una forma no totalmente proporcional, pero sí va de la mano con cómo puede impactar con los otros criptoactivos. Entonces, no nos compliquemos la existencia en si invertir en uno, en otro o en el número 15,000, más bien pongamos el foco en el comportamiento de Bitcoin y a partir de eso vamos a tener noción de cómo se van a comportar eventualmente los demás. Gracias, Elo. Y ahí entonces paso a Rodo, el padre de Bitcoin acá en Argentina, para decirte, en función a lo que dijo Elo, ¿no? Esto de decir cómo influyen las noticias. ¿Cómo se hace para el que no sabe, el que está y quiere meterse en este tema, que no se deje influir por las noticias y que vea el valor real de Bitcoin? Bueno, ante todo, gracias y gracias por invitarme y saludos, Elo, por la verdad que ya te he visto algunas veces, no había compartido con vos un espacio. Así que, bueno, la realidad, creo que mucha gente, independientemente de lo que haga, va a terminar entrando un poco por seguir el FOMO, ¿sí? Un poco por las noticias, más que por el haber entendido y dedicado tiempo a entender. Yo te diría que es más una cuestión de convicción de que primero tengo que entender antes de invertir, primero tengo que aprender, ¿sí? De esto, más que dejarme llevar por el precio, pero la realidad es que la gran mayoría de la gente, independientemente de saberlo, va a terminar comprando solo por la presunción y porque lo que escuchó de otro influencer, de un youtuber, de lo que sea, de que el precio se va a ir para arriba y entonces, bueno, ahora este es el momento, no es el momento en que entendió, no es el momento en que dijo, ya está, todas mis dudas y todas mis cuestiones ya las dilucidé y entendí que realmente esto va para adelante, sino que va a entrar por una cuestión especulativa, pero la realidad es que los que estamos hace tiempo, los que yo estoy desde el año 2011, para dimensionarlos, casi 11 años ya en este espacio, y la realidad es que mucho no importa. ¿Por qué no importa? Porque todo es una oportunidad. Hay gente que entró y perdió, hay gente que entró y ganó, pero la verdad es que una vez que estás adentro empezás a entender. Una vez que estás adentro empezás o porque ganaste o porque perdiste, tratar de entender qué es lo que pasó. Y es muy vivencial. Bitcoin, ya de por sí entender qué tiene diferente Bitcoin de dinero digital de PayPal, que tiene diferente tener Bitcoin que tener plata en el banco. Digo, bueno, o sea, todas estas experiencias se entienden usándolo, siendo parte, viviendo y no solo leyendo. Entonces, yo lo que les diría es, hay muchos lugares para empezar, no seguiría ningún influencer que tenga que ver con precio de Bitcoin, ¿sí? Claramente, porque es el camino corto, pero el camino que no hace el proceso completo, ¿no? Entonces, no es el lugar por donde empezaría. Después, si quieren hacer solo especular y ganar plata, bueno, eso es otra discusión. Pero ninguno de los que estamos acá generalmente lo hacemos por un tema económico, sino lo hacemos porque nos cambió la forma de entender hacia dónde van las cosas y qué sé yo. Entonces, sí seguiría un poco más los espacios de aprendizaje, que son algunas academias, como puede haber, hay en México hay algunas también importantes, Blockchain Academy y otras, y sobre todo el grupo de Facebook de Bitcoin Argentina, que no es ni de la ONG Bitcoin Argentina, ni nada particular de Argentina, pero así se llama el grupo de Facebook Bitcoin Argentina, que es el más, digamos, profundo en calidad de contenido y de análisis y de debate y de discusión y de aporte y de ayuda. Y entonces, creo que si alguno tiene Facebook, ese es un muy buen lugar para participar y empezar a leer y a entender y a cuestionar y preguntar ahí en ese espacio. Tiene 70.000 usuarios y a pesar de no ser el más grande, es el de la comunidad más activa y más, digamos, profunda y es muy internacional. Así que yo creo que ese es un muy buen lugar para empezar a preguntar y cuestionar. Y después, academias concretas que tengan un perfil no solo de trading, sino más bien del qué, del por qué. O sea, la clave es entender bien de Bitcoin, como decía Elo, desde el principio, y todas las demás monedas después vendrán. Después ya tendrás tiempo de entender por qué Tron, de entender por qué no Tron, por qué no Pax, sí, todas las demás criptos, ¿no? Pero en definitiva creo que es un proceso que algunos arrancan desde ahí, pero son muy pocos, y la mayoría arrancan desde la especulación mera. Y está bien, ¿por qué no? Bueno, Rodolfo, la verdad que, como siempre, escuchando atentamente, tenemos un par de preguntas más. En alguna nota mencionaste que
quizás la blockchain era como un genio que salió de la lámpara. Sí. Y la pregunta sería, ¿cuántos deseos tendremos para que nos dé el genio? Y si en algún momento el genio se volverá a meter en la lámpara, pero bueno, eso lo veremos, el tiempo lo dirá. Sí, la realidad es que sí hay una sensación de todos los que estamos acá de que la palabra es la disrupción, ¿no? De que esto realmente vino a cambiar un paradigma. Y es muy difícil cuando estás en el proceso del cambio de paradigma de reconocer lo que estás en un cambio de paradigma, ¿no? Es como que, bueno, lo ves a la distancia, esto cambió las cosas. Yo estoy en Internet desde el 94, que fue los momentos que tenía HTML1, digo, o sea, los primeros pasos de Internet. E inclusive nosotros que estábamos ahí y que yo venía y daba clases de eso, no dimensionábamos lo que soy. Entonces, uno reconoce a la distancia las cosas, pero el impacto de esto es muy grande. El cambiar la forma en que se confía en el ámbito digital es importantísimo, y ese es el gran cambio de la blockchain, ¿no? Revoluciona el concepto de confianza en el ámbito digital. Y la confianza es base de cualquier construcción de valor. No hay valor si no hay confianza. Si el gobierno me dice, este es el número de pobreza, y no creo en el gobierno, el número de pobreza no vale nada, porque no creo, igual, diga lo que diga, no voy a creer. Entonces, la confianza es clave, y en el mundo digital no existía, hasta que existió Bitcoin, un escenario donde pudiéramos tener certeza, no tener confianza, sino pasar a la certeza de la información que se me está mostrando, cuándo se subió, bueno, todas las certificaciones que ustedes como contadores entienden mucho del tema de certificaciones, pero tener certeza absoluta. Entonces, esta revolución de la confianza es transversal a toda relación humana, todas las relaciones se construyen sobre la base de confianza, y entonces, si ahora estamos hablando de que muchas de las relaciones son digitales, bueno, ahora hay una capa nueva de confianza en el ámbito digital, así que es ese genio, porque es esa cosa que viene a cambiar un montón de cosas, porque cambia una cosa trascendental en las relaciones humanas, que es la forma en que confiamos en la información que tenemos, el dinero, sí, que no lo imitan más, digo, obviamente que el dinero se basa muchísimo en cuestiones de confianza, pero la blockchain va a ir inundando un poco todas las áreas de las relaciones humanas que suceden en el ámbito digital, así que sí, es un genie que salió de la botella, y difícilmente volver a guardar, porque es como, hay nuevas herramientas que generan nuevas necesidades, ¿sí? Es como si yo te dijera, volvamos a no usar martillo. No, ya está, ahora el martillo está. Ahora todo lo quiero con martillo, ¿no? No, pero seguía siendo sin destornillador. No, ahora que conozco el destornillador, quiero destornillador. Entonces, el que está en el mundo del Bitcoin, de la cripto o de la blockchain, a partir de ahora todo quiero que sea así. Ya no me interesa el banco como era, ya no me interesa. Y él de Electra, creo que se llama la empresa. No quiso decir el nombre, no sé por qué, no vamos a decir nombres. No, vamos a hacer publicidad. Pero hay una empresa muy conocida en Destinia y Chip Air, ¿sí? Que son dos de vuelos internacionales que operan con Bitcoin, y las operaciones que hace con Bitcoin, el ticket promedio es mucho más alto, ¿sí? Que el ticket promedio de las operaciones sin Bitcoin. Y en las empresas donde su rol es el espacio donde uno consume ese ahorro, ¿sí? Son lugares donde realmente hace sentido el cobro con Bitcoin. Quizás una cafetería no, porque no gasto mi ahorro en la cafetería, pero sí puedo gastar en un gran televisor, sí puedo gastar en un viaje, sí puedo gastar en una universidad, sí puedo gastar en un auto, sí puedo gastar en una casa. Entonces, no sorprende empezar a ver casas que se vendieron en Bitcoin, o vuelos, o casi todo el mundo cripto vuela con cripto. ¿Está bien? Es casi lo más normal del mundo. Entonces, sí creo que para ciertas industrias, como decía él, el impacto puede ser muy grande, pero no necesariamente para todas, ¿sí? Sino que porque el crypto holder no necesariamente quiere sacarse de encima su criptomoneda. Que, ay, gracias que me aceptas Bitcoin. No, tiene que ser muy ventajoso que me acepte Bitcoin. Tiene que inclusive o hacerme un descuento o no tener que vender un montón para comprar una cosa cara, como una casa o un auto, ¿no? Entonces, aceptarme directamente Bitcoin ahí es una oportunidad grande. Entonces, hay que entender en qué industrias hace más sentido. Para mí son principalmente al principio las industrias donde el ahorro se consume, ¿no? Bueno, clarísimo, Rodolfo, como siempre. O sea que vamos a tener genio para rato, la lámpara por ahí, y bueno, veremos. Y aprovechando el concepto, digamos, o lo que es las nuevas tecnologías, vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir para España y vamos a interactuar un rato con Eva. Hola, Eva.
Creo que es buenas tardes, buenos atardeceres allá en España. Sí, hola. ¿Me escucháis bien o no? Sí, se te Excelente, escucha perfecto. Sí. Pues excelente. aquí tenemos ya, estamos en Cádiz, que sí que tenemos hoy zambomba. Estamos celebrando ya la Navidad y hoy es un día de cante y baile flamenco. Ya algún año a ver si lo organizamos en Cádiz, en España Bueno, nos vamos ahí, ¿no es cierto? La comunidad se va completa, no hay problema. Hay gente de Argentina, ¿eh? Aquí me han dicho, soy de Argentina. Digo, mira, pues de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Me han dicho que son unos amigos aquí que están. Gran parte de la comunidad es de Córdoba. Dentro del federalismo que tiene Networking, sí, Córdoba tiene muy buenos referentes, muy buena gente como todo el resto. Pero Eva, vos que estás tan vinculada con la administración pública, has escrito muchos libros, has hecho muchos estudios, incluso con Concepción Campos, en el ámbito, digamos, de lo que es la inteligencia artificial. Recién Rodolfo mencionaba la blockchain, las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, ¿es una ciencia ficción o una realidad? Y te agrego, la ética de los algoritmos. Pues mira, podemos pensar en el día a día, los que trabajamos en la administración y en los ciudadanos, que al final son los clientes, que muchas veces la inteligencia artificial es una ciencia ficción. Pero sabéis, los que estamos en el tema, que no es una ciencia ficción, que es una realidad. Hoy me preguntaba mi padre, que había tenido una inspección de Hacienda hace un par de años, y le dije, mira, eso ya era la era de los picapiedras. Ya hoy funcionamos todo con inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial es una herramienta más tecnológica, porque sabéis que tenemos el Big Data, y muy relacionado con la inteligencia artificial sabéis que está el blockchain. El blockchain es una cadena de bloques y sabéis que tiene encargado o tiene un objetivo que es verificar las transacciones registradas, pero sirven para generar muchos aspectos positivos, ¿vale? También algunos negativos, ¿eh? No creamos de que todo la nueva tecnología y todo el blockchain es positivo, pero la mayoría es positivo. Yo siempre digo que tenemos que intentar que la nueva tecnología no alcance a una administración pública sin alma. La administración pública debe tener en cuenta al ciudadano, pero a la brecha digital, es decir, a aquellas personas que no tienen acceso a simplemente Internet, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también a los mayores, a la familia desestructurada, a las mujeres, que todavía sigue existiendo la violencia de género y la desigualdad, ¿vale? No solo existen estos temas, cuando lo escuchamos, hay gente que me dice, esto no existe, existe, ¿vale? Entonces, debemos tener en cuenta toda esta tecnología para crear mejores servicios, es decir, al menor costes, que sean eficientes y eficaces, pero no tenemos que conseguir que sea todo sin tener en cuenta al ciudadano, sin tener en cuenta su capacidad económica, sin tener en cuenta sus derechos, ¿vale? Es verdad que se tiene que tener en cuenta que el ciudadano tiene derechos y obligaciones, es decir, no podemos crear tampoco la concepción de que el ciudadano tiene derecho a todo, es decir, tiene derechos y obligaciones, pero ¿qué más tiene derecho? A una protección, ¿vale? Y la protección fundamentalmente previsto en la Constitución nuestra de cada país, ¿vale? Si no tenemos en cuenta esto, al final da igual que utilicemos la inteligencia artificial, que utilicemos el blockchain, que utilicemos el Big Data. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta los derechos de los ciudadanos. Es decir, estos derechos están previstos en la Constitución, no solo en la Constitución española. Dentro de la Unión Europea tenemos nuestros derechos. Si no tenemos en cuenta esto, es decir, vamos a construir, y no en poco tiempo, es decir, una administración pública sin alma. Es decir, la nueva tecnología tenemos que conseguir con 20 años con los ordenadores. Es decir, que nos permitan una herramienta. ¿Para qué? Para prestar mejores servicios y más barato. Es decir, los servicios públicos se financian de algo. Y de los impuestos. Sí. Y los impuestos, los fondos públicos salen de algo. Sí.
Te pregunto porque la verdad que me dejaste pensando y no puedo más que preguntar con esto, ¿no? ¿Cómo llegamos, digamos, a ese medio entre lo que, digamos, entre esa filosofía libertaria de las criptomonedas y decir, bueno, usemos esa tecnología, pero tratemos de llegar a un acuerdo, de hacer impuestos justos, y si vos crees que también la capacitación tendría que tener cuestiones éticas? Sí, mira, en primer lugar, la ética es necesaria. Y cuando me dicen que en una administración pública hay corrupción y que no se puede acabar con ella, no. Lo peor que podemos pensar un funcionario o un ciudadano de un país es que no podemos acabar con la corrupción. Es decir, eso es lo primero. Si tenemos esa concepción, mal vamos. Es decir, la corrupción se puede acabar. En primer lugar, porque el sistema debe tener unos criterios claros. Y si tiene esos criterios claros, es decir, el propio sistema va expulsando empezamos con las pequeñas corruptelas, porque para llegar a una corrupción, es decir, ¿qué es una corrupción? Que tenemos que saber. Es decir, que vale que alguien robe fondos públicos o robe dinero público, vale, pero para llegar en ese momento es porque ha habido muy pocos controles. Es decir, la criptomoneda basado en el blockchain, lo que tenemos que conseguir es establecer seguridad y confianza. Y para eso también es necesaria la auditoría, Ana, si no hay auditoría, si no hay la convicción de que hay seguridad y confianza, no llegamos a ningún sitio. Debe ser todo controlado y además transparencia. Es decir, es distinto. Tú me dejas a mí $1.000 y me dicen, bueno, tú gástalo en comprar un ratón, pero tú no me pides explicaciones y al final todo se va desvirtuando. Es decir, todo debe estar en transparencia, es decir, regulado en las páginas web del ministerio. Oye, ¿qué he hecho yo con los 1.000 euros? ¿He comprado el ratón más barato? ¿He comprado el ordenador más barato o no? Es decir, porque ¿qué he hecho con el dinero? ¿Dónde ha ido a parar con el dinero? ¿He conseguido 3 ofertas? Es decir, y para ello necesita transparencia, seguridad y confianza. Sin esos 3 aspectos no llegamos a nada. Gracias, Eva. Y paso a Rodo, ¿no? Porque, viste, es inevitable pasar a la otra punta para que no des. ¿Vos creés, Rodolfo, que también desde el punto de los criptoactivos pueden ayudar a esta misión que tiene Eva de decir, acabemos con la corrupción? Estás muteado. Ahora sí. Absolutamente creo que sí, pero no por voluntad del Estado, ¿sí? Por exigencia del pueblo. Creo que el Estado en forma libre, nosotros hemos hecho 7, 8 veces presentaciones sobre programas de licitación transparentes y ninguno quiere ser el que lo ponga, digamos, ¿no? O sea, nadie quiere limitarse a no poder... Ojo, acá Eva la tenés, Eva sí, es una funcionaria que te dice que sí. Es un proceso... Sí. Bien, es un proceso que, hablo desde el otro lado del charco, desde el otro lado del charco, no ha habido la voluntad proactiva de parte del Estado de decir, bueno, me ato de manos y a partir de ahora, hasta la hora que dije, hasta la hora que está abierto, no se puede evitar, por ejemplo, en el proceso de licitación a través de blockchain, no puedes evitar que las partes que van a participar se pongan de acuerdo y pongan el precio que quieran poner entre ellos y todos publiquen transparentemente el precio que hayan acordado, pero tampoco podrías evitar que alguien tercero que no participa de ese negociado participe, ¿no? En una licitación de blockchain pública de abierta. Entonces, la corrupción es que se elimina del todo, pero sí no limita a quienes pueden participar, ¿sí? Y eso abre el escenario y por otro lado el ganador va a tener que mostrar exactamente cuál fue la licitación ganadora, y hay un montón de cosas que podría traer. Yo creo que el trabajo viene, sinceramente, si el Estado no lo adopta, viene de la gente que empiece a conocer, a entender y a reclamar y a exigir finalmente a su Estado, porque el poder en sí es un término medio raro, o sea, a uno se le cede el poder, uno no lo tiene, me cede el poder. Yo hago algo, ¿sí? Y lo hago porque me cediste de alguna forma me votaste durante 4 años, ¿sí? Pero tomo decisiones siempre y cuando las acates. Si no las acatás, la verdad que ese poder era virtual. Entonces, la gente es la que tiene poder, la gente es la que tiene que empezar a pedirle al Estado, ¿sí? Que adopte este tipo de tecnologías. Y nada, nosotros venimos trabajando con gobierno, con empresas y con gente.
entendiendo que son las tres patas, pero sí que puede aportar un grado de transparencia y de confiabilidad, como dice Eva. Claramente la confianza es indispensable, ¿sí? Pero para esa confianza la transparencia es indispensable, y en ese sentido también la blockchain es una herramienta clave para esto. Ahora, eso sí, después la discusión es qué blockchain, porque parece que la palabra blockchain es transparencia, y no lo es, ¿sí? Una blockchain promovida por un gobierno, ¿sí? Donde finalmente ese gobierno tiene injerencia política o de poder sobre los players que están, por ejemplo, la blockchain federal argentina. Sí, están las universidades y están dos instituciones que parecen independientes, pero todas vienen soportadas por el gobierno también. Entonces, tan confiable como sea confiable ese gobierno. Yo no creo que el gobierno de Japón confíe en la blockchain federal de Argentina, porque no confía en el gobierno de Argentina. Entonces, cuando hablamos de blockchain también es sobre qué blockchain, ¿no? Grupos de blockchain federadas son útiles, sirven, tienen cierta flexibilidad, pero no necesariamente son confiables hacia la mirada externa, pero sí internamente. A veces un gobierno dice, bueno, con esta estamos contentos nosotros, sí, porque nos sirve, nos es barata, no sé cuánto, pero no necesariamente es confiable fuera de ese ámbito de ese gobierno. Entonces, la palabra blockchain no significa confianza. La blockchain, con un modelo de confianza centralizado y distribuido, donde ninguna de las partes tenga poder sobre las otras, ahí puede ser. Bueno, Rodolfo, volvimos para este lado, vamos a volver a cruzar el charco y vamos a ir para Francia. Hola Irene, ¿cómo va? Irene. Sí. Hola Diego. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, un placer como siempre volver a compartir otro evento y quizás relacionando con lo último que marcaban tanto Eva como Rodolfo, yo digo, en Francia, recientemente el gobierno completa un programa con respecto al desarrollo de lo que es la moneda central, pero lo está desarrollando el gobierno. A nivel de criptoactividad, ¿cómo está evolucionando, más allá de la normativa, esta situación allá en Francia? Pues en Francia la criptoactividad va desarrollándose. Si ponemos una encuesta de septiembre de 2021, decía que la mayoría de los 20 a 39 años se interesan, son unos 67%, y los más mayores se interesan menos. Y entre los profesionales hay unos 28% que son ejecutivos altos y solo unos 7% de empresarios se interesan. Va desarrollándose, pero hay mucha desconfianza, todos los textos no son definidos, se va reglamentándose, pero por ahora todo no está, hay mucho que por escribir, aunque hay muchas cosas que se han hecho en este lado. Impositivamente, vos, ¿cómo lo toman allá a los criptoactivos? Como lo toman, somos unos 3 millones de franceses que se interesan en una población de 67 millones. Está desarrollándose, pero todavía, por ejemplo, en la gestión de patrimonio hay muchas personas que tienen criptoactivo, pero la dificultad ahora para los pocos que tienen criptoactivos es encontrar el profesional que sepa de lo que estamos hablando. Y para eso se define de una manera diferente, que sea en economía o en derecho, y se define en el derecho francés
con mucha desconfianza. Por ejemplo, nuestro código monetario no reconoce al Bitcoin como moneda. Sin embargo, en economía tiene todos los criterios de una moneda. Y para los profesionales que sean contables o notario o gestión de patrimonio, si vemos la carrera de un contable o de un gestión de patrimonio, se aprende de todo menos lo que toca en la criptoactividad. Y para un francés será difícil, bueno, claro que sí, pero su dificultad será para un empresario, por ejemplo, de encontrar a un contable que sepa lo que es, cómo se maneja exactamente la criptomoneda y en particular el Bitcoin. Y en cuanto a los estudios, Irene, ¿hay algo de criptoactivos, del tema criptoactivos? Pues lo que sepa el programa oficial de gestión de patrimonio, no. Si se quiere formarse en la criptoactividad, hay cursos, pero fuera del programa nacional que lleva al título de gestión de patrimonio o de contable. Pero claro que se va creando formaciones sobre la blockchain y la criptoactividad, pero si me refiero al programa por ejemplo, de una carrera de contable, pues se lo aprende todo menos cómo manejar la criptoactividad, y eso es lo que falta hoy en día. Gracias, Irene. Bueno, paso a Diego y seguimos. Estás muteado. Ahí está. Gracias, Ani. Bueno, voy a hacer una pregunta porque tenemos cuestiones de agenda más allá de los festejos navideños en España. Así que, Eva, podemos cerrar con esta última pregunta. Siguiendo en la línea un poco de lo que es blockchain y administración pública, ¿qué grado de avance o de implementación hoy en España tiene la blockchain? Y si tenemos ese avance, porque sabemos que hay cierta implementación, a lo que marcaba Rodolfo, digamos, la distinción de qué tipo de blockchain estaría implementada. Estás muteada, Eva. Y de paso, te doy un gran saludo y te agradezco que esté con nosotros a pesar de tu agenda tan movida. Gracias a vosotros, es un placer, de verdad, y me gusta mucho participar con vosotros porque a Diego lo conozco hace mucho tiempo y a ti también, Ana, siempre ayudáis mucho también aquí en España en todo el colegio nuestro de interventores y auditores públicos. Pues os comento, blockchain sí que tiene ya implantación e implicación en la administración pública. El blockchain nos sirve mucho para toma de decisiones automatizadas y sabéis que para llegar a la inteligencia artificial tenemos que partir de la automatización de los procedimientos. Entonces, el blockchain es una tecnología bastante innovadora en la automatización de procesos, fundamentalmente en aplicaciones en el sector público, en la contratación pública, que es un proceso eficiente y nos permite luchar también contra la corrupción, ¿vale? El carácter latino tiene fama de ser corrupto, pero perdonadme a mí, yo no creo que ni un alemán, ni un inglés, ni un francés, es decir, porque creo que es de la condición humana. Lo que pasa es que yo creo que los latinos hablamos más y lo decimos, pero yo creo que aquí pequeñas corruptelas hay en todas las administraciones públicas, ¿vale? Y por ello existen los interventores, que es mi figura, porque si no existiera pequeñas corruptelas o fraude fiscal, no existiríamos los inspectores de Hacienda en ningún país, ni los interventores. Así que el blockchain sí que va a ayudar a incrementar el control para el fraude fiscal. ¿Y dónde está el fraude fiscal? Pues en los impuestos y en la contratación pública. La contratación pública sabe que es un procedimiento para adquirir
grandes para adquirir productos y sí que mueve bastantes fondos públicos. Entonces, el blockchain nos va a permitir mantener esa protección de datos que hay para permitir o para acceder a la contratación y la adjudicación. Es decir, permite la toma de decisiones y ahí también tiene en cuenta lo que es el algoritmo. Entonces, sí que está muy desarrollado. Hay comunidades autónomas en España, como es Aragón, como es la Comunidad Valenciana, en que sí que tienen el blockchain ya muy desarrollado en todo tipo de procedimiento para contratación, incluso para su control. Bueno, No sé Eva, si muchísimas gracias. Veo los festejos, después queremos la foto de los lindos festejos. Te mandamos un beso enorme. Y bueno, de nuevo de ahí de España me voy con Cristina a Ecuador y a preguntar allá cómo están los criptoactivos y en especial en el tema de impuestos. Hola Ana, buenas tardes con todos. Como siempre, un placer para mí hablar de estos temas y sobre todo compartir con nuestra querida comunidad que cada vez se va expandiendo más y cada que voy escuchándonos, más que escuchándonos, voy viendo gratamente cómo vamos profundizando ya en temas ya hilando fino, ¿no? Hilando fino, como que todos estamos estudiando más de todo lo que se va actualizando, no solo en nuestros países, sino alrededor de Latinoamérica sobre todo, ¿no? Ecuador, como ustedes saben, como les he contado, no es precisamente un país cripto-friendly, no ha tenido normativa a nivel de código orgánico monetario que permita libremente el uso de criptoactivos, de criptomonedas. No obstante, empieza a dar pasos como una reciente ley fintech en la que se van creando ciertos conceptos interesantes respecto a servicios tecnológicos, de empresas cómo van a prestar sus servicios con blockchain, con criptoactivos, a pesar de que no los define exactamente, pero digamos que ya es un paso interesante, considerable. Pero eso no hace que la gente, como en todos nuestros países, esté comprando criptoactivos, estén transaccionando, esté muy interesada, además, cada vez más interesada en invertir. La gente lo hace y siempre pensando, como todos nosotros, y como toda actividad, en qué va a pasar con el efecto tributario. Y ahí es cuando, pues, profesionales como aquellos que nos manejamos en el ámbito tributario, estamos pues cada vez más interesados y más expectantes, no solo en ver la normativa local de Ecuador, de cada país, sino la internacional. ¿Por qué? Porque como en cada país vamos a tener que fijarnos principalmente en que lo que yo haga y transaccione a nivel de criptoactivos tenga o no una fuente local, nacional, sea de fuente nacional o sea de fuente extranjera, primero para yo saber si debo preocuparme si voy a tener que tributar impuesto a la renta. Esa es una primera pregunta que todos aquí y en general en nuestros países nos vamos a tener que hacer. Y en esas circunstancias estamos, pero no solo en eso. Mira, recientemente en Ecuador acaba de haber una reforma tributaria muy interesante y entre todos los aspectos de la reforma crea un nuevo régimen único, voluntario y temporal para lo que es transparentar activos en el exterior. Entonces he empezado a tener preguntas sobre gente que tiene bitcoins, que tiene criptomonedas, y me empiezan a preguntar, oye, ¿qué hago? ¿Las declaro o no? ¿Y saben para qué es? Para lo que habíamos hablado. Mira que apenas charlas atrás hemos hablado y les he contado que aquí en Ecuador no teníamos un impuesto al patrimonio. Todos estábamos preocupados al nivel de criptoactividad, de qué vamos a hacer, vamos a pagar impuesto a la renta, va a haber un IVA, qué va a suceder con esos impuestos principalmente, pero resulta que ahora con esta reforma se crea una contribución sobre el patrimonio, una contribución para personas naturales y para sociedades. Y además se crea este régimen en el que se invita a la gente a transparentar los activos que haya tenido en el exterior y la gente que tiene criptoactivos empieza a preocuparse de, oye, ¿me conviene o no me conviene? ¿Lo debo o no lo debo hacer?
Y bueno, y vienen cuestiones de toda naturaleza ahí, porque uno dice, bueno, esto es un premio para quienes hicieron las cosas mal, o es una oportunidad realmente para que ahora el país siga desarrollándose. Ustedes, por ejemplo, en Argentina tienen experiencia de sobra con este tipo de normativa que busca transparentar, digamos, es un tema de blanqueo de capitales, en resumen. Tienen experiencia de sobra y pues acá en Ecuador, con esta reciente reforma, más bien la gente está empezando a inquietarse con eso, ¿no? Pero ahí vienen las cuestiones fundamentales de la tributación respecto a la criptoactividad. Decimos, a ver, ¿qué es lo que vas a contar ahí? ¿Qué tienes que? Una moneda, que tienes un activo digital, que tienes un activo financiero. ¿Cómo lo vas a valorar? Aparte, que eso es otra cosa, ¿cómo lo vas a mostrar a un precio de mercado en tu declaración, en tu transparentar tus activos en el exterior? Y la siguiente pregunta, la que a mí me encanta y que ustedes siempre me escuchan decir, ¿qué activos en el exterior? ¿En dónde tengo? ¿En dónde están ubicados mis criptoactivos, mis criptomonedas? ¿Qué ubicación física le doy? ¿Qué ubicación material? Entonces, como ven, mucho todavía por trabajar a nivel normativo, no solo aquí, mucho por homogenizar, súper importante que las administraciones tributarias estén trabajando, los gobiernos en sí, no solo en normativa a nivel de código orgánico monetario, a nivel monetario de decidir si va a ser o no una moneda de curso, porque eso es accesorio en esta situación, no es imprescindible, sino más bien en saber qué conceptos básicos voy a tener que darle en cada país para crear seguridad jurídica. Seguridad jurídica que a los contribuyentes nos permitan transaccionar de país a país, seamos persona natural o seamos sociedad, más aún si somos sociedad y multinacional, ¿no es cierto? Que nos permite incluso tener una seguridad a nivel del ámbito de acción jurisdiccional con el que me va a tratar tal o cual administración tributaria. Que sepan bien los gobiernos, que entiendan bien cómo funciona no solo blockchain, cómo funciona este transaccionar de criptoactivos, en donde efectivamente voy a tener que darle aquel hecho generador, cómo voy a tener que definir al sujeto pasivo dueño en este país o en dónde de aquella criptomoneda, y ahí sí ponernos a definir, porque lo demás ya es sencillo. Si yo ya tengo definido eso, pues voy a saber que voy a tener que tributar renta sobre aquel rédito. Si yo estoy siendo un exchange o estoy prestando un servicio, voy a tener que ver qué servicio y si aquel servicio grava o no un impuesto indirecto como el IVA. Si yo soy una persona natural y efectivamente tengo claros conceptos de cómo voy a darle un criterio de ubicación, de que si es algo de fuente nacional o de fuente extranjera, voy a saber si lo voy a incorporar en mi declaración patrimonial o no. Y sobre todo, voy a saber cómo voy a poder valorar aquel criptoactivo. Entonces, más o menos así, en resumen, en contexto, sumamente en pastilla, pero como ven, algo que todavía hay mucho que estudiar, mucho que desarrollar, mucho todavía que debatir, pero que tiene que ser realmente urgente, porque mientras todos estamos aquí expectantes, pues la criptoactividad y en sí la economía digital tiene un ritmo sumamente acelerado ya. Bueno, Cris, increíble, como siempre. Y bueno, me das pie para consultarle a nuestro querido ya hoy amigo Marcos Zócaro. Bienvenido, Marcos. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y excelente lo que mencionabas, Cristina, también por la parte impositiva. No es muy diferente a la Argentina, lamentablemente. Acá también la cuestión básica creo que es, antes que nada, aparte de la voracidad fiscal, obviamente, de los propios fiscos, no solo Argentina, es la falta de, no solo de definiciones, sino que viene un paso atrás, sino que los legisladores no entienden ni siquiera qué es lo que están regulando. Y en base a eso empiezan a querer regular algo que no entienden, sin definición alguna. No es lo mismo los criptoactivos, dentro de la familia de criptoactivos, no es lo mismo Bitcoin, una moneda virtual, que un NFT, ¿sí? Que es un dibujito de un mono. Y acá en Argentina, por ejemplo, para que tengas una idea, a nivel provincial, subnacional, hay un impuesto que es ingresos brutos, y se define a las monedas digitales
de una forma tal que dentro del mismo concepto hay conceptos tan diferentes como criptomonedas, criptoactivos en general y token. O sea, sería el mismo tratamiento tributario a Bitcoin y a un token inmobiliario o a un NFT de una foto familiar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, se cometen esos errores, entre comillas. El tema de la fuente que vos mencionabas, en Argentina, para que se den una idea, en ganancias, de acuerdo al tipo de fuente, si es fuente argentina o fuente extranjera, se va a liquidar diferente el impuesto, ¿sí? Pero en Argentina el legislador, en el 2018, cuando lo incorporó en el impuesto a las ganancias, a la venta de monedas digitales, la ganancia producida por la venta de monedas digitales, dijo que va a ser de fuente argentina si la moneda digital, que entre paréntesis no hay una definición a nivel nacional de qué es una moneda digital, pero bueno, si la moneda digital es emitida por alguien ubicado en Argentina, o sea, ni siquiera entienden justamente cómo es la emisión de estas monedas digitales, que tampoco tienen definición, o sea, hay errores o zonas grises por todos lados, o sea, en el caso de Bitcoin, considerando que es una moneda digital a los fines del impuesto a las ganancias, ¿dónde es emitido? Justamente la emisión es descentralizada. No podemos ubicar a alguien en Argentina o en Ecuador, en España. Por eso. Y en base a eso, después surgen todas las dudas, los interrogantes, la falta de certezas a la hora de liquidar, no el impuesto en cabeza de una empresa, una gran empresa, sino una persona humana, pequeña contribuyente, que no sabe ni siquiera cómo liquidar el impuesto, si tiene que pagar o no, y está lleno de dudas la normativa argentina. O sea, sucede algo muy similar a lo que pasa en Ecuador. Principalmente, ya digo, el origen de los problemas, creo que es, dejando de lado la voracidad fiscal, la falta de entendimiento de la tecnología y de educación, en este caso de los legisladores que tienen que, bueno, hacer las leyes, básicamente. Pero, perdóname, Marcos, yo no sé si se puede dejar de lado la voracidad fiscal. Creo que parte creo que parte del problema de la definición de las leyes es que parten de la voracidad fiscal, parten de un objetivo recaudatorio y no un objetivo de desarrollo de un ecosistema. Cuando uno lee los proyectos de ley que nos han llegado, ¿no?, a la ONG, de lo que se quiere hacer, los primeros, para promover el desarrollo del ecosistema, cuando lees la ley, todo lo opuesto. No hace nada por todos lados. El desarrollo del ecosistema. Lo que hace es asegurarse de que haya voracidad fiscal, digamos, en cada una de las líneas, de que no se me escape qué, quién y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, tal cual lo que sí. Explicaba esto de la falta de definición y demás, pero bueno, en paralelo sí tenga voracidad fiscal, que es el origen de todo. Acá en Argentina, en el 2018 fue la gran reforma tributaria, se aprobó en el 2017, en diciembre de 2017, pero justamente ahí se incorporaron las monedas digitales porque tuvo un pico de la cotización de todo el ecosistema, Bitcoin a la cabeza. El legislador prendió la tele un día, dijo, mirá, podemos grabar esto. Dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? No sé, llamémosle moneda digital y lo metieron en la ley de ganancia. Pero no entendían nada, porque ya les digo, la prueba de que no entendían nada no es, vamos a suponer que no hay una definición de moneda digital, que es malo eso, sino que en la fuente, o sea, la fuente dicen que hay que ver dónde está el emisor, o sea, ya está, no entendiste nada, pero quisiste grabarlo. Marquitos, y ahí justo Elo quiere, viste, representando al cupo femenino, va a hacer el descargo. Vamos, Elo, paso Elo. Y después seguimos de nuevo con Marcos. Digo, solamente ahí comentar un poquito que de pronto desde este lado, desde México, que hemos estado muy de cerca con la parte de la regulación y de cómo se van emitiendo disposiciones, parece, a veces da la impresión que a los gobiernos o a las autoridades les gusta meterse en camisa de 11 varas porque te quieren poner o encajar en alguna disposición o en algún tipo de regulación cuando no se comprende del todo de lo que se está hablando. El caso muy particular lo tuvimos aquí en México el 28 de junio de este año, cuando lanzaron nuevamente un comunicado en relación con el tema de que las instituciones financieras utilizaran criptoactivos, y luego adicionalmente el tema de los stablecoins, que también eso es algo que por ejemplo, acá en México
parece ser que los reguladores o las autoridades entienden un stablecoin como ese criptoactivo que va a estar representando a una divisa. Ese es, o sea, si bien es cierto, pero esa es una línea, por ejemplo, de los stablecoins. Pero nosotros tenemos stablecoins de commodities, de fiat, de otros criptoactivos, e incluso tenemos stablecoins algorítmicos como DAI. Entonces, cuando tú le pones y lo acotas, como en el caso de México, que le pones ya este tipo de stablecoins no se pueden utilizar porque no se pueden mantener saldos, en fin, una serie de cosas que dejan fuera otro tipo de posibilidades, y el mundo cripto es muy extenso, puede ser considerado como un utility token o puede ser considerado como un valor o incluso, no sé, como una acción, un stablecoin. Entonces, es ahí donde se pone la complejidad, incluso no solo desde la parte regulatoria, sino también desde la tributaria, porque pues yo puedo utilizar Bitcoin, pero ¿qué pasa si estoy utilizando un NFT que está haciendo la representación de una obra de arte o de la parte alícuota de una pieza de arte? Cambia totalmente el concepto y cambia totalmente la funcionalidad. Entonces, esa idea que a veces, o ese sentimiento que nos dejan los reguladores o las autoridades en donde criptoactivo, todo lo que sea criptoactivo, lo encajas ahí y entonces le aplicas todo, me parece que es incluso más allá de una equivocación, incluso es peligroso, porque ya lo encasillaste y entonces ya no le estás dando el tratamiento que en teoría debiera tener. Me parece que sí es relevante empezar a entender y a comprender todas las categorizaciones y las clasificaciones que pueden existir en el universo cripto, que son cada vez muchísimo más extensas. Yo no quiero cortar esta charla de debate conversatorio increíble que se está dando, pero a mí me quedó una pregunta que hacen los inscriptos, digamos, los que nos están viendo, que era si hay alguna regulación que haya demostrado eficacia en la materia. Si tenemos alguna referencia de regulación que haya demostrado eficacia en la materia. Y agrego, el caso de El Salvador, más allá de la regulación, ¿qué nos trae a colación a nivel cripto? Con sus pros, sus contras, más allá de lo incipiente. Sí, antes, Rodolfo, creo que ibas a decir algo. Es interesante la pregunta de Diego, podemos avanzar desde ahí si quieren. Sí. Claro, bueno, empezás vos, Marcos, después Rodo, después Cris y Elo termina. Así dejamos el podio para las chicas al final. Sí, hay que ver qué regulación puede llegar a ser buena. Se nombra a veces algunos países de Europa, por ejemplo, que tienen reglas más claras, por más que salga bastante caro, por ejemplo, tener una licencia para administrar criptoactivos, o alguna región de Centroamérica, pero en sí la regulación, que es lo que tendría que suceder en Argentina, tendría que ser simplemente claro, no tendría que entorpecer, ¿sí? Tendría que haber una regulación, ya les digo, clara, o sea, que los inversores, las personas comunes y los inversores sepan que si hacen tal cosa van a pagar impuestos o no, está permitido hacer eso, pero que tengan claridad, seguridad jurídica para tener una visión a mediano y largo plazo y justamente asegurar sus inversiones. ¿Sí? Sí, es necesario tener la regulación, pero siempre y cuando no sean palos en la rueda de la innovación. Ahí, sí, Rodolfo. No, a ver, creo que en esencia tiene que ver con una mirada de futuro del país. O sea, si el país cree que a través de la criptoeconomía, a través de esta nueva industria, puede tener un mejor futuro, como es el caso de El Salvador. Ellos creen que sí. Entonces las regulaciones son promotoras de eso, ¿sí? Y promotoras en el sentido, hasta estamos dispuestos a cobrar cero impuestos, cero tasas, cero esto, cero aquello, porque quieren promover que esa industria sea la que le permita crecer y desarrollarse, ¿sí? Y entienden que a través de esa industria quizás los jóvenes que hoy van a las calles a robar digan, pero podría estudiar sobre blockchain, que es una de las tecnologías más demandadas. Entonces hay como toda una alineación en que creen que el Bitcoin los puede sacar de un pozo, ¿está bien?
Entonces, la regulación, yo te diría, si vos tienes una visión de futuro de que Bitcoin es importante para el individuo, entonces cosas que no te alejen de tener Bitcoin, ¿sí? Cosas que te promueven a tener Bitcoin. Pero decís, no, pero esto compite contra mi emisión monetaria, que creo que Ecuador sigue teniendo el dólar como moneda. Bueno, entonces, Ecuador y El Salvador eran los únicos dos países que podrían estar haciendo esto. El Salvador porque no tiene moneda propia y Ecuador tampoco, y más de ir por el camino de evitarla, también podría ir por el mismo camino de El Salvador. Pero digo, esto es porque tenés una visión de que esto le va a dar valor a tu sociedad más que preocuparte por emitir tu moneda, preocuparte por preservar el valor concentrado, el poder concentrado que tenías con reglas que no te vayan dándole distribución de este poder al individuo final. Digo, entonces, la realidad es que toda regulación es positiva desde el punto de vista de que una empresa está atacada por esa regulación. Entonces, trabajar sobre la incógnita es un problema. Tú decís, che, quiero hacer una empresa de cripto, pero no sé con qué me van a venir a pegar. Bueno, al menos la regulación sabe dónde me muevo. ¿Está bien? Eso es positivo. Pero no quiere decir que una regulación, una vez instruida, promueva ese espacio. ¿Sí? Lo importante es que haya algo que diga dónde me tengo que mover, cuál es el campo de juego sobre el cual me muevo. Y después, las que van a tener éxito, a mi criterio, porque mi visión de futuro es que el Bitcoin y las criptomonedas y la blockchain y toda esa tecnología promueve el valor hacia el ciudadano, el valor hacia el país, el valor al crecimiento de la generación de divisas, o sea, promueve todo este espacio, ¿sí? Inclusive la minería promueve el crecimiento de la matriz energética, un montón de cosas positivas que tengo de mirada hacia futuro de esa tecnología, que entonces las regulaciones que promuevan ese espacio, ninguna de las de Argentina, seguro las que están adelante van en ese camino, esas probablemente sean las que tengan un éxito hacia adelante. Ahora, ¿El Salvador está yendo por ese camino? Sí, claramente, una revolución. Marco dijo, sencilla, o sea, fácil de entender. Bueno, la de El Salvador son 13 puntos, ¿sí? Bueno, deja un montón de huecos. Ponele, pero al menos 13 puntos que sirven para arrancar. Un montón de empresas están yendo a El Salvador a invertir, a partir desde ahí. Otros mirarán, sí, bueno, pero están haciendo un paraíso fiscal. Son miradas depende de cómo uno las quiere mirar, pero claramente está dando un escenario de promoción y de desarrollo de ese ecosistema. Entonces, la regulación, sí, porque sos empresa jurídica, lo jurídico te atañe. ¿Está bien? Ahora, hay regulaciones que van a promover el desarrollo del ecosistema y hay regulaciones que van a promover el amparo del poder del Estado, ¿sí? Y de la facturación, más que del desarrollo del sistema y de la sociedad, porque al menos de la ONG siempre entendimos, nosotros no somos una ONG que defiende empresas, defiende individuos, ¿no? Entonces, promueve la libertad del individuo, promueve un poco la oportunidad para el ciudadano a pie. Y muchas veces, alejarte de las cripto y promoverte que sea mi moneda la que emito, la que tengas que tener, ¿sí? La verdad le corta oportunidades al ciudadano final. Entonces, nada, es una cuestión de sigue la regulación y después de ahí, cuál es la que promueven y las que no promueven. Las que sí la regulación, pero las que no promueven, para mí son malas regulaciones, ¿sí? Y simplemente decisión del Estado, porque tiene la posibilidad de elegir, pero va a alejar al ecosistema y al potencial que traía para ese país. Aprovechando, digamos, este último, o sea, estas conceptualizaciones que marca Rodolfo, incluso volviendo un poquito a lo que decía Marcos, y bueno, mismo Cris, en cuanto a la falta de conceptualización, los estados hoy, en esa regulación que se pueden llegar a sumar, tendrían que tener de alguna manera, o sea, el conocimiento de cómo funcionan el ecosistema cripto. En Ecuador, la interacción del Estado con las comunidades o los que son los grupos, llámese a nivel de ONG o asociaciones que están estudiando, investigando las cuestiones cripto, ¿tienen alguna simbiosis, alguna interacción a los efectos de decir, bueno, tienen el conocimiento, la operatividad y en base a eso podemos regular? ¿O eso todavía está como en un contexto muy difuso? Y bueno, surgen estas cuestiones de regulaciones muy aleatorias que no sustentan, digamos, el conocimiento en lo que quizás tengan un poco más de experiencia, ¿no? ¿Cris? Diego, gracias por tu
por la apertura a esta importantísima acotación, que más bien lo voy a resumir simplemente la parte inicial diciendo, pues, muy escaso esa búsqueda del espacio en este ecosistema. No obstante, como te digo, se van dando ciertos pasos aislados, como esta ley FinTech, como estas cosas, pero sin que exista todavía, a mi criterio personal, un suficiente grado de conocimiento de cómo funciona la tecnología, de cómo funciona el ecosistema en sí. Y ahí es cuando coincido con Rodolfo que cualquier normativa que pueda existir y que promueva el ecosistema va a ser considerada buena, pero ojo, como en toda actividad, luego aparece la norma tributaria, porque en todos nuestros países los impuestos son quienes sustentan el presupuesto general del Estado. Entonces, aparece todo tipo de normativa que promueve por una actividad determinada y luego, pues no quisiéramos que venga la norma tributaria y que la implosione. ¿Qué es lo que suele suceder? Porque luego viene la norma tributaria, en primer lugar, ya presumiendo desde ya que aquí se quiso evadir o eludir. Y viene con un efecto coercitivo a buscar no solo captar el impuesto que debería pagarse, sino ya con actos determinativos que buscan glosar ya lo que has hecho en un pasado cuando todavía no tenías normas que ni siquiera te permitían entender. Entonces, importantísimo aquí o en cualquier país, insisto, tema de conceptualización, pero cuando ya estemos yendo a considerar normativas que promuevan o no, saber que incluso a nivel jurídico, igual aquí o en cualquiera de nuestros países, la norma tributaria tiene aquello que se denomina supremacía de ley. Cuando estamos discutiendo en tribunales, cuando estamos discutiendo en un juicio, ¿qué pesa más? Si lo que dijo el código orgánico o cualquier ley que reguló tal aspecto o no de la actividad cripto, por ejemplo, o qué dice la norma tributaria y están al mismo nivel, a nivel jerárquico, por lo general, se va a tender a resolver por la norma tributaria porque eso es un principio fundamental de derecho. La norma tributaria tiene supremacía de ley. Entonces, siempre cuando un país quiera regular toda esta situación, lo entienda o no todavía, tiene que ir siendo claro a nivel tributario, con al menos conceptos generales que permitan que cuando la administración tributaria quiera entrar luego a buscar determinar ahí un impuesto, pues no solo no implosione la actividad, no busque implosionar, sino efectivamente no exista una regresión en la capacidad contributiva de aquel contribuyente que en su momento lo hizo de la forma más simple y transparente. Eso y ahora, Cris, ¿sabes qué? Me surge una pregunta para hacerte ahí y me meto, ¿sabes por qué? ¿Por qué crees que no sé, los que están en tributos desde el Estado no quieren entender también? Porque más allá de que vos tengas una voracidad fiscal, si vos entendés cómo funciona, vas a tener mejores herramientas de fiscalización y mejores herramientas de recaudación. O sea, ¿por qué crees esta negación que hay en general en todos los, acá sería FIP, después en todos los organismos de administraciones tributarias, que no están entendiendo este tema de que la capacitación es fundamental y empezarse a capacitar y a sacar normas que tengan sentido con la tecnología? Más allá de que diga, bueno, yo voy a aprender para tratar de recaudar lo más posible, pero si conozco la tecnología, tengo mayor posibilidad de recaudar. Mira, Ana Julia, yo con todos los años que pasé en su momento en la administración tributaria, te puedo decir, uno todavía no deja una partecita del corazón ahí como que tan separado, ¿no? De ese momento. Yo no sé si sea más bien un tema de negación, sino más bien del funcionamiento del sistema tributario en general. No solo de mi país, no de tu país, sino de los sistemas tributarios en general. No estamos hablando de países como, qué sé yo, Estonia, Grupo G20, estamos hablando de nuestros países, ¿no?
vamos a considerar que toda administración tributaria, y te digo porque todavía hay una cierta cercanía con las administraciones tributarias de Latinoamérica desde mi lado, y yo veo cómo todos, incluso en nuestra comunidad, hemos podido ver a personajes que hacen lo suyo a nivel de, más que querer capacitar a la administración tributaria, de evangelizar sobre la importancia que cada administración tributaria y cada gobierno tiene que estar ya moviéndose a un ritmo mucho más acelerado que el usual. Entonces, no es una negación como tal, sino es el funcionamiento que siempre ha venido teniendo. Acordémonos que todos vamos a sufrir una intervención de la administración tributaria, no precisamente del periodo actual, sino de lo que su capacidad y facultad determinadora le permite a nivel de prescripción y periodos de caducidad de 3, 6 años atrás. Entonces, cuando tú estás hablando hoy por hoy de esto que estamos hablando, la administración tributaria está más concentrada en que todo su personal está determinando al contribuyente 2, 3, 4 años atrás. Está más preocupado en esa normativa y no en la generación actual de una recaudación voluntaria en un sistema tributario adecuado para eso. Entonces, creo que va más por allí. Lo importante allí, como siempre, es ver el lado positivo de que al parecer también se están moviendo con buenos ojos en este sentido de actualizarse, por así decirlo, pero hemos conversado que no solo es un tema de actualización a nivel de conocimientos, de aprender de tecnología o de sistema, sino de pensar si el sistema tributario tradicional está siendo suficiente para el ritmo en el que la economía digital se está manejando, o si de pronto los gobiernos tienen que replantear su sistema tributario. Y cuando hablamos de sistema tributario no estoy hablando del sistema tecnológico que usan para determinarlo, sino de todo el contexto, normativa, la forma de trabajo de administración, sistemas, incluso la tecnología que van incorporando en sus controles, que ya van empezando a pensar en tecnología blockchain, etc. Bueno, así que, Anair, voy a dejar que preguntes y que elijas, no sé si querés elegir, ya que tenemos a dos tributaristas, o hacer algo también. Después le reboto la pregunta a Marcos o a Cristina. Decime, Anair. No es ella una pregunta, desde Uruguay, desde Uruguay. Dale. ¿Perdón? No, dale, te escuchamos. Yo creo que también hay dos factores que influyen. Uno es la resistencia al cambio, y la otra creo también no perder el status quo, porque nadie quiere salirse de donde está. Me parece que esas dos también aplican. Y en forma transitoria, que creo que es lo que se está dando hoy día, hay un sistema híbrido, porque en realidad, querramos o no, las criptos no están reguladas. Entonces, en este ámbito, ¿a quién favorece? A todos aquellos que cuentan con el conocimiento, ¿no? Y con las habilidades para adquirirlas, ¿sí? Porque esto, a ver, no sé, yo creo que vino y es para quedarse. Ya está, hace años. Entonces, mientras no se da justamente toda esa adaptación a nivel global, solo hay muy poca gente que tiene acceso a ellas. Yo me pregunto, ¿no será, porque casualidad? Yo qué sé, yo no creo en las casualidades. Entonces, en todo este tiempo, ¿tá?, se da ese ámbito mixto, ¿no?, en donde muchos se pueden enriquecer, donde no hay control, donde no hay... Y bueno, y siempre el que menos acceso a información, a capacitación tiene, es el que va quedando rezagado. No sé, es una opinión que, no sé, que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Anair. Ahora, Diego, te cedo el timón. Gracias, Anair. Nos peleamos, vamos atando el timón a ver quién maneja el barco. Así que ahora le cedo a Diego. Gracias, Anair. No, quizás volviendo un poquito a lo que marca, digamos, Anair con respecto al sistema híbrido, sería interesante por ahí tanto Elo, incluso, bueno, Rodolfo, que tengo entendido que han estado en El Salvador, y quizás nos cuenten
la vivencia que tuvieron, digamos, de lo que es ya la implementación de lo que es el Bitcoin como moneda de curso legal, muy, muy particular también el caso de El Salvador, digamos ahí mismo, ¿no? La agenda, o sea, qué sensaciones tuvieron en un lugar que creo que hoy es único en todo el mundo y que está como en foco de lo que va a pasar, o sea, al resto, ¿no? Más allá de su particularidad. Sí. Elo. Adelante, Rodolfo, si quieres, tú tienes el mejor know-how. Sí, bueno, yo acabo de terminar, digamos, de organizar la BitConf en El Salvador, ¿sí? La realidad es que yo te diría, el hecho de que la moneda sea legal no cambia demasiado lo que pasa en los otros países. O sea, en Argentina puedo usar la moneda cripto para lo que quiera, puedo pagar una casa, puedo comprar un auto, puedo hacer lo que sea. O sea, legalmente puedo comprar, lo hace que la moneda sea legal, ¿sí? Porque moneda legal es una definición básicamente de libro, ¿no? Y lo que permite es que ante un contrato sea una moneda que pueda ser exigida como medio de pago, ¿no? Entonces, la verdad que el hecho de la moneda legal no hace que en Argentina lo mismo que está pasando ahora no puede estar pasando, porque yo podría pagar absolutamente todo lo que se me cante con Bitcoin y las empresas podrían aceptar Bitcoin todo lo que quieran, ¿está bien? Ahora, lo que sí da como un marco mejor el hecho de que sea moneda legal en El Salvador es que, por ejemplo, si yo soy una empresa cripto, los bancos no me pueden decir no porque usas cripto, para si es legal. Estoy en un ámbito donde puedo facturar con Bitcoin, puedo tener Bitcoin y tenés que abrirme una cuenta bancaria, ¿sí? Porque estoy dentro del marco de lo que la ley me está dando la venia de que podría estar haciendo. Aunque una ley que me dice que no, o sea, le resta a la contraparte la libertad de negarme el uso de la moneda, de alguna forma, ¿no? Pero la realidad es que lo que se ha vivido en El Salvador es que lo que han venido son muchos turistas, y esos turistas se han sentido muy predispuestos a pagar con Bitcoin. ¿Por qué? Porque el turismo y el Bitcoin van de la mano. Porque no es yo como turista y Bitcoiner, ¿sí? Prefiero no estar cambiando a euros, ¿sí? Y pagar con euro, y cambiando a dólares y pagar con dólares. Prefiero moverme con mi única moneda en todas partes, ¿sí? Y no que estar preocupándome por si tengo que llevar más de 5.000, 10.000. Entonces, la verdad que Bitcoin es funcional al turismo. Es esa industria que decía, bueno, para eso hace sentido. El turismo, claramente, toda la integración vertical hace sentido. A todos les pago con Bitcoin, ¿sí? O una stable o lo que sea, ¿sí? Y no tengo que estar cambiando de cripto según país y según a quién, según el operador. Si soy una agencia, todo le puedo pagar con la misma moneda y todo. Entonces, eso por un lado, y hace mucho más eficiente el movimiento de ese dinero. Pero El Salvador se está viviendo, yo te diría, desde el lado de las empresas el movimiento, porque en el día a día, salvo que seas turista, las razones para pagar con Bitcoin son raras, porque vos lo que querés es guardar Bitcoins, ahorrar Bitcoin, no querés gastar Bitcoin, no querés pagar el café con Bitcoin, ni la pupusa con Bitcoin. Salvo porque te sea cómodo, salvo porque no tenías plata encima, salvo porque hay un descuento, salvo por alguna razón que te motive a gastártelo, ¿sí? Lo más normal es que vos vayas a guardarlo, porque es la moneda buena, ¿no? Que es natural, la moneda buena se guarda, la moneda mala circula, ¿sí? Entonces, pero como turista hace sentido hacer eso. Entonces, como estuvimos en un evento donde había infinidad de turistas y donde El Salvador se convirtió en ese lugar para ir a conocer si sos bitcoiner, claramente hay una gran oportunidad para El Salvador de cobrar con Bitcoin, porque hay gente que los tiene a predisposición. Ahora, lo más importante que está pasando en El Salvador es esto que hablábamos antes, de la regulación y qué sé yo, de la ley, etc. Lo que está haciendo es que las empresas puedan ir a El Salvador con cierto grado, no solo de certeza, sino de promoción activa de que ellas estén ahí, ¿sí? Porque entonces pueden tener cuenta bancaria sin problema, porque entonces pueden tener... Entonces, de alguna forma vuelve a esto, ¿no? No el hecho de que la moneda sea legal y entonces yo como usuario final. No, usuario final daba lo mismo. La verdad que, no sé, Marco, vos me corregirás, pero podemos usarlo para que lo que se nos cante. Bitcoin para pagar, ¿sí? Lo que cambia es que ya no me pueden decir no, que el de la pupusa no me puede decir no, sino que el banco no me puede decir no, sino que la inmobiliaria no me puede decir no, ¿no? Y eso da un ámbito de desarrollo empresario mucho más grande. Bueno, Eloísa, te cedo la palabra y después vamos con Marquitos y Cristina, ¿viste? No, ya los dejamos ser libres, somos
unos moderadores geniales. Ustedes no lo dijeron, pero yo lo tengo que decir que con Diego hacemos un coequiper sensacional. Te cedo, Elo. Gracias. A ver, ¿qué aprender del Salvador? Tal cual, tenemos dos perspectivas para hacer el análisis del caso de Bitcoin en El Salvador. El análisis desde la parte comercial, del mercado, de la industria, cómo crece el ecosistema, cómo después de ser un país en donde pues uno podría decir El Salvador, y con todo el respeto y cariño y demás que me merece todos nuestros hermanos de El Salvador, probablemente uno, como en México, ¿no? Hablas de México y entonces piensas en narcotráfico y piensas en toda esta parte negativa. Entonces, ¿cómo a partir de una decisión que se toma en relación con algo que a muchos de nosotros nos parece una genialidad, cambia la percepción a nivel mundial? Para los reguladores y para el Fondo Monetario Internacional y el BID y el BIS y todos ellos, probablemente con su conservadurismo, eso es algo que no tiene sentido y que hay que tomarlo con mucha cautela. Finalmente es su trabajo, ver así, todo con cautela, no los podemos culpar. Pero bueno, eso digamos de ese lado regulatorio. Sin embargo, está trayendo uno de los mercados más importantes, un mercado de más de 2 trillones de dólares que compite con las acciones, con el mercado de los derivados, con el oro, con todo el dinero que se mueve en el mundo. Entonces, eso me parece desde la parte comercial una estrategia fenomenal. Traes inversión extranjera, traes empresas, cambias la percepción, en fin, o sea, hay una cantidad de cosas valiosas que le dan un valor agregado al ecosistema. Yo, en verdad, les diría, y a quienes nos vean y nos escuchen, los invitaría a que fueran a El Salvador a vivir esa experiencia, ¿no? Lo fácil que es, lo que resulta. Bien decía Rodolfo, pues a lo mejor yo no voy a querer gastar mis bitcoins en comprar un café, ¿no? Yo sí lo hice, me compré un café con bitcoin, pero por la experiencia. Ya sabemos que habrá una parte de bitcoin que la vamos a tener en nuestra tesorería, lo vamos a conservar y lo vamos a dejar en un largo plazo, pero está la otra parte de ver cómo sí funciona, de decir, ok, tú lo descalificas, dices que no sirve, dice que no tiene sentido. Bueno, aquí está la prueba de que sí está funcionando. ¿Qué más quieres, no? Eso me parece que es muy valioso, me parece que es relevante tener la apertura aún, o sea, lejos de poner regulaciones y más carga fiscal y más carga impositiva, o sea, una serie de cosas que lo hacen abrumador, tener esa apertura para que precisamente se pueda experimentar y entonces ir viendo cómo se comporta. Eso me parece muy relevante, muy valioso y muy positivo. Y yo tal vez lo que diría es, veamos el fenómeno que está pasando en El Salvador sin politizarlo. Porque cuando nosotros le metemos la política, entonces ahí de alguna forma es que lo hizo el presidente, es que viene de una parte, etc. Es una serie de cosas que de pronto ahí ya se pueden mezclar con lo que en realidad nosotros tendríamos que poner atención, que es cómo ya en la práctica sí puede funcionar como un método de pago, no solo como una reserva de valor, ¿no? Puede cumplir ambas funciones y está evidenciando cómo puede cumplir la función del dinero, que ese es uno de los grandes debates. ¿Es dinero o no es dinero? ¿Es moneda de curso legal? ¿No lo es? Bueno, ahí está la evidencia, eso me parece fenomenal. Desde la parte, digamos, en términos de decisión política, pues tal vez mi única duda y algo que sería muy relevante saber es que nosotros sabemos que en Latinoamérica la mayoría de los proyectos, iniciativas, leyes, etcétera, que se ponen sobre la mesa, casi siempre sucede que cuando cambia un gobierno, pasa de un gobierno a otro, pues al final la política, la ley y toda la administración queda en el olvido y de pronto incluso si llega el que era contrario termina retrocediéndolo, ¿no? Entonces eso sería muy valioso, pues tal vez estar ahí como la expectativa desde un aspecto político, gubernamental, si lo queremos ver así, que realmente este tema de la ley Bitcoin pueda tener continuidad, ¿no? Cuando haya un cambio de administración. Pero Elo, ahí yo de esto hablé justamente durante la conferencia, en el momento hubo 8 horas de preguntas abiertas, para mencionarte. Ahí es cuando uno se da cuenta la diferencia entre la ley y el Bitcoin, ¿no? O sea,
una cosa es decir, tengo una ley pero la ley dura lo que los gobiernos quieran que duran, ¿no? Y la pueden cambiar y la pueden modificar. Cuando uno tiene cosas sobre Bitcoin es inmodificable. Entonces, uno se da cuenta que a pesar de que haya una ley, eso no es tan radical, ¿sí? Porque sigue dependiendo de que el gobierno la siga validando el año que viene. Lo mismo pasa con los stables que están colateralizados a través de que el gobierno, la provincia de Misiones dijo que estos bosques y este colateral. Cambia de gobierno y el próximo gobierno dice, ¿qué era eso de los tokens? ¿Qué pensaban qué? ¿Sí? Las leyes se escriben con la mano y se pueden borrar con el codo. ¿Tá? Lo que está en la blockchain, no. Ahora, el que respetemos lo que está en la blockchain, si hay una pata legal atrás, se escribe con la mano, se borra con el codo. ¿Está bien? Entonces, en Bitcoin no hay que confiar en nada, no hay ningún activo subyacente de nadie que esté asociado a que alguien valide de que existe, que no hay nada. Entonces, a la larga, el que realmente está en este mundo hace tiempo, se da cuenta que es todo lindo, todo divertido, porque los gobiernos lo necesitan, pero no sé si es relevante. Sí, sí que esté la ley, lo entiendo, pero la ley, para el que es bitcoiner, no tiene un peso de futuro, tiene un peso de presente. ¿Tá? Y es una desgracia porque uno tiene que actuar y necesita las regulaciones, y necesita todo esto, pero igual somos conscientes de que dura lo que dura, ¿sí? Y este mundo es un mundo mucho más descentralizado, mucho más de que una DAO es persistente. Digo, entonces son dos mundos hablando cosas diferentes, ¿sí? Tratando de coexistir, pero realmente el mundo visto desde una mirada cripto es muy distinto, pero necesita y coexiste en un mundo visto donde la ley es ley, pero la ley dura lo que dura, ¿sí? No, y perdón, es que se pone muy intenso, y no quisiera alargarlo, pero sí me gustaría abonar un poco a lo que comenta Rodolfo, que precisamente, o sea, el proyecto de Bitcoin en El Salvador nace por un tema casi pareciera como de capricho, pero nace por un tema de gobierno, la parte regulatoria, y eventualmente mi sentimiento es que con el paso del tiempo, la gente, por lo menos, la gente ya va a saber de Bitcoin, ya va a saber de transferencias, de criptoactivos, si bien es cierto, no necesariamente van a conocer la tecnología contable distribuida y el proof of work y que el hash, etcétera, pero ya lo van a utilizar. Entonces, eso va a dar la posibilidad de que en el mediano o largo plazo la gente pueda migrar a otros sistemas en donde precisamente ya los gobiernos no van a tener injerencia. Eso me parece sumamente valioso. Y adicionalmente, ¿no? Algo que es increíble es que vas a El Salvador, vas a la playa, vas a muchos lugares, tú dices Bitcoin y la gente ya lo conoce, la gente ya sabe que estás hablando de una moneda electrónica que puedes utilizar o una herramienta adicional que puedes utilizar como una forma de pago. Eso en mi país no existe, eso aquí no sucede. Entonces, te das cuenta de ese contraste, de cómo incorporar simplemente desde una iniciativa la parte de aceptar una tecnología. Va cambiando ya incluso la identificación de las personas con los métodos, los medios de pago. Eso creo que es sumamente relevante y eventualmente muchas personas, estoy casi segura, van a migrar a otras formas. ¿Y vos, Marquitos, en este contexto qué opinás? Justo le iba a hacer una pregunta a Elo. Ahí en México, ¿cómo se ve justamente el comerciantes, profesionales, suelen empezar a aceptar cada vez más por el pago de los honorarios, venta de bienes, Bitcoin o otras criptomonedas, o está todavía bastante frío? Acá en Argentina hay cada vez más personas, comerciantes que aceptan, hay marketplaces que venden bienes aceptando criptomonedas únicamente. O sea, si bien es cierto, uno puede decir, bueno, es que en México hay movimiento, etcétera, pero no es algo, o sea, lo más relevante fue lo de Electra ayer, es de las cosas más relevantes porque es una cadena de establecimientos, es muy grande y bueno, pues obviamente es como de las noticias ya a nivel industrial, empresas productivas, grandes franquicias,
como de las más relevantes, pero no es algo común, no es algo que efectivamente veamos ya en muchos autoservicios o en muchos establecimientos. Hey, vamos a aceptar Bitcoin, vamos a aceptar algún stablecoin, etcétera. Eso no sucede, y te voy a decir algo. O sea, de pronto el mundo cripto acá en México es como nosotros, los 5 amigos que promovemos nuestros productos cripto, y la labor va un poco ahí. La labor va en llegar a esos sectores donde nadie lo conoce, ¿no? Donde todavía hay ese temor, esa parte de oye, yo no sé de qué se trata. O sea, sí se acepta, obviamente sí hay muchos lugares acá, puedes ver en coinmap.org los establecimientos, pero es todavía muy, muy pequeño. En cuanto a la regulación, pues volvemos un poquito a lo que mencionaban hace un momento. Está la regulación, pero parece ser como que existe, lo reconozco, pero al final no te dejo. O sea, las limitaciones y la regulación es tan cansada, tan compleja, tan acotada, que prácticamente te dejan sin posibilidad y prefieres operar fuera de México. Bueno, Rodolfo, levantaste la mano, así que te cedo la palabra y después volvemos con Marcos. Aclaro primero una cosa. En México, cuando El Salvador decidió hacer esta movida, se respaldó y justificó en el hecho de las divisas, ¿sí? 7 billones de divisas son las que mueve Estados Unidos con El Salvador. Y solo para dimensionarles, México está cerca de las 45 billones de divisas, si no me equivoco, sí, casi 50 billones de divisas, y el 10% ya desde hace 1 año y medio, ¿sí? O 2 años, lo maneja Bitso, ¿está bien? En movimientos, o sea, que más que lo que El Salvador está queriendo mover en total. ¿Está bien? Entonces, sí, en México, en ese escenario, se usa muchísimo. Uno no lo ve en el día a día, pero lo usan, ¿sí? Las remesadoras, los remesantes, ¿sí? Para mover desde Estados Unidos a México. Esto es dato entregado por Ciudad Bitso, obviamente. No lo sé, y lo has dicho. Sí, bueno, Bitso tiene actualmente 3 millones de usuarios. Ya lo reportaron en toda Latinoamérica, ¿no? O sea que, digamos, Bitso ha tenido una expansión muy grande. Es el unicornio. Pero en temas de aceptar Bitcoin como una forma de pago acá en México es limitado. Claro, imagínense que para el tema de las remesas es el segundo ingreso de México. Bueno, es brutal, es enorme. Y claro, incluso Bitso tiene mucho más usuarios que todas las casas de bolsa, tal cual, ¿no? Pero ahí está el otro tema, porque vos decías, y acá nos pasa muchísimo, ¿sí? Yo haciéndolo desde hace años, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cuál es la comunidad? Y la comunidad son estos eventos que yo hago y vienen 300, 500 personas y hago el encuentro y son más o menos los mismos que estos 5 amigos que decía vos, los mismos que nos conocemos, que yo. El otro día alguien me dice, pero la comunidad son los 3 millones que están, a los cuales yo no llego, ¿no? O sea, son mis 3 millones de argentinos que no llego. Y es la señora vecina que de repente, vos ¿sabés que yo le estoy mandando a mi hijo y mi mamá quizás? Digo, la comunidad es mucho más grande que nosotros que hablamos un montón sobre Bitcoin, ¿sí? Claro. Y el desafío a veces para nosotros es qué tenemos para darles a la comunidad, no a los que nos sentimos comunidad. Pero el usuario de Bitcoin es mucho más que el que nosotros... Cuando vos decís 3 millones de personas, ¿sí? Es mucho más que las que podemos llegar a haber tenido contacto alguna vez. Y la verdad es que muchas veces somos... No sé ni siquiera si tenemos que llegarles a todos esos 3 millones, o naturalmente encontrar una razón para estar, sin que le hayamos llegado, pero encontraron razones, y es lo que empieza a pasar. La gente empieza a usarlo porque termina siendo viable. Yo me acuerdo en el 2015, otra vecina, ¿sí? Que a su hijo que se había ido a España, y entonces empezó a comprar cripto para poder mandarle a España, y quizás no entendió de todo este tema, pero le funcionó para poder ayudar al hijo de España y no sé qué cosa. Entonces, la comunidad es mucho más grande que la que conocemos, es mucho más grande que la que nos está escuchando, mucho más grande que lo que hacemos, pero es realmente una dimensión natural
y que va creciendo más allá de lo que hacemos, ¿no? Y que más allá, y concluyo, más allá de... Ese es mi CryptoWoman, ese es mi CryptoWoman, ganando terreno, y después Marcos. Es que justo es el discurso y los diálogos que tenemos que generar, en donde podamos ir más allá precisamente de quienes nos vemos cada año, cada mes en los eventos, es tratar de llegar precisamente a esos que todavía no están involucrados y que todavía dicen, oye, no tengo idea, pero esto es interesante, ¿cómo hacemos? Entonces, eso me parece muy, muy relevante. Y sí, coincido totalmente en esta parte con Rodolfo, que la comunidad tiene que ir más allá o va más allá de simplemente quienes estamos ya de tiempo atrás en el ecosistema. Bueno, ahí Marquitos y después Cristina. Sí, algo lo que le decía Rodolfo también, se ve en la profesión, por ejemplo, hace 3 años y tenías una pregunta por mes de qué es esto que están hablando de Bitcoin y esas cosas, como decían, de los clientes, era mucho. Hoy en día, casi todos los días, aquel comerciante que no quiere perder el poder adquisitivo de sus pesos o a un empleado en relación de dependencia que le sobra algunos pesos a fin de mes, no sabe qué hacer, hay restricciones cambiarias en Argentina y ya casi desesperadamente quieren saber cómo comprar criptomonedas, Bitcoin, qué es eso, es cuestión diaria, ya no una vez por mes, cada 2 meses como se daba hace unos años. ¿Y vos, Cris, bueno, por mi lado te digo que qué aprender del Salvador y de la situación, separando totalmente el eje gubernamental y político que rige en la decisión del Salvador. Te digo que aquella capacidad de decisión de ir a la vanguardia de un mundo 4.0 es lo que le permite a un país de este tamaño atraer inversiones que no había tenido pensado hacerlo con este gobierno, con un anterior o con un futuro. ¿Y qué significa atraer inversiones? Consecuentemente, más desarrollo económico. Y a más desarrollo económico, más impuestos. Es así de sencillo. Y aterrizando ya en el enfoque, en cambio, un poco desmitificando lo que se piensa en una situación de un país así, que encima dice, mira, yo voy a hacer esto con la ley Bitcoin y voy a traer más inversión y por lo pronto va a estar exento de impuesto. Entonces, automáticamente gobiernos de administración tributaria y ciertos pensadores dicen, y bueno, ¿y esto qué es? ¿Se parece a un paraíso fiscal o cómo es esto? Y no. Y los paraísos fiscales ya son parte del pasado con la criptoactividad. Ya eso no se necesita. Ya lo que hace más bien una actuación así es transparentar la posibilidad de actuar y además dejar rastro, porque todo va quedando rastro. Es saber que si tú vas y actúas, porque cuántas empresas se están moviendo a El Salvador, tú actúas de ahí y tienes la posibilidad de interactuar con bancos, con intermediarios, con inversores, con otros actores del sistema, de una forma que va además quedando rastro en blockchain, queda todo sumamente transparente. Entonces no se trata o no de buscar evadir un impuesto, sino más bien de optimizar las circunstancias jurídicas que permiten que tú te muevas en un entorno lo suficientemente amigable con el mundo actual. Eso como conclusión por mi parte, Ana Julia. No sé si ahí parece que tenemos una... Sí, tenemos unos minutitos más, pero vamos a ir cerrando porque eso. Entonces, para cerrar, porque me pareció muy interesante todo el abordaje que, como bien dicen, nos pagamos impuestos antes de nacer y después de muerto, ¿viste? Entonces, ¿cuál sería para vos, para dejar la idea fuerte, pro y contra de lo que El Salvador está mostrando en 2 minutos? Los pros, como te digo, esta capacidad de atraer inversiones, que es el símil a desarrollo económico y a más desarrollo económico, más impuestos de cumplimiento voluntario, sin que tenga que la administración tributaria incurrir en costos de control posterior. Y pues los contras, quizá que digamos, repentino cambio, esta repentina decisión hace que necesariamente va a haber un proceso de transición en el que no precisamente por evadir, sino por desconocimiento, no solo de los actores, sino de los profesionales a cargo, contadores, abogados, asesores tributarios o del mismo contribuyente en sí, que a lo mejor esté dejando en este momento espacios todavía cabos sueltos en los que no se sepa cómo actuar
ante el Estado tributariamente y que ante eso, pues la solución, como siempre, va a ser la capacitación y el estudio continuo. Muchas gracias, Cris. Le paso el timón a Dieguito. Estás muteado, Diego. Que sigan en la rueda de los pros y los contras. No sé cómo seguía. Bueno, sí, las damos, entonces nos vamos a Elo. No, ya, creo que en la sección anterior se destacó, en lo personal, para mí es esta parte de El Salvador es algo que a mí me genera mucha emoción, sobre todo ver esta adopción y experimentarlo y que se pueda transmitir a más personas, llegar al lugar más recóndito, y tal vez una conversación que podría dar para otro networking, Crypto World, el tema de las CBDCs, ¿no? Eso también me parece muy delicado y me parece que sigue avanzando, que en lo personal yo estoy involucrada en un proyecto de stablecoin del peso mexicano que puede ser muy criticado, pero al final lo veo como un subproducto financiero, a diferencia de cómo podría verse en una Central Bank Digital Currency, en donde finalmente pues haces lo mismo, emitir tokens. ¿Cuál va a ser la diferencia, no? En el caso de los stablecoins, sí es algo y lo digo con toda franqueza, y aunque a lo mejor no me convenga, pero sí o sí tiene que estar regulado, ¿no? Tiene que haber una estabilidad en esa parte. Creo que va a ser también muy interesante el tema de las ahora sí criptodivisas, que tengan un respaldo, pero ese es, o sea, es otra naturaleza en relación con la Central Bank Digital Currency, que ahí pienso vamos a tener también una cuestión en temas de privacidad, en temas de control, emisión, política monetaria, sumamente relevantes que se tendrán que analizar y pues revisar si realmente es algo conveniente, aunque los gobiernos digan que es sumamente conveniente. Yo pienso que hay aspectos de mucho riesgo, pero bueno, en conclusión, muy agradecida por este Crypto Networking que se pone intenso y a mí en lo personal me fascina. Muchas gracias, espero contar con la oportunidad de volver a debatir, a compartir con todos ustedes. Gracias, Celo, una genia como siempre. Marco, ¿estás ahí? Porque justo te nos vas y venís. No sé qué está pasando. Así que te dejo tu reflexión final y después, Rodolfo, te voy con una última pregunta para cerrar. Sí, no, con conclusión, es muy importante, a nivel legislativo voy a hablar, que se entienda qué es lo que se está regulando. Es muy importante que desde la organización, bueno, en Argentina, por ejemplo, la ONG Bitcoin Argentina tiene las puertas abiertas también para que todo aquel que quiera aprender de la tecnología lo pueda hacer. Hay universidades, hay un montón de instituciones que brindan asesoramiento, educación, o sea, herramientas hay. Los legisladores y demás actores de la sociedad deberían, antes de emitir cualquier norma o proyecto similar, deberían asesorarse al respecto para ayudar al ecosistema y no poner palos en la rueda, como habíamos dicho hoy. Bueno, muchas gracias, Marquito. Como siempre, es nuestra estrella en positivo de cada Argentina. Y bueno, Rodolfo Paso, ¿esta va a ser la paradoja del fideo? Terminando con las criptos. No, te maté. No entendí por qué, o sea, como la paradoja del video. ¿No? Sí, porque viste que estuvimos con Diego en una de las charlas de los proyectos que estudiamos y justo un CEO nos dijo, esto va a terminar siendo como la paradoja del fideo, es que vos calentás el fideo en el microondas y no te preguntás cómo funciona el microondas, cómo funciona el calor, ya lo tenés automatizado, o sea, lo tenés internalizado. Ahora, ¿qué sensación rara? Porque nunca calenté los fideos en el microondas, debo admitir que me parece que me cuesta razonarlo. El microondas lo uso solo para calentar el agua, no sé para una cosa tan grande solo para calentarnos el agua, pero bueno. Sí, creo que sí. A ver, a la larga, primero, como hablamos de confianza, uno ni piensa en la confianza y está ahí y sucede, ¿sí? Y creo que a la larga esta es una tecnología subyacente. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que tiene que ver con Bitcoin, cripto, qué sé yo, va a ser subyacente a otras cosas mucho más fáciles que voy a estar usando sin darme cuenta que en realidad utilizan la blockchain, utilizan
cripto, utilizan lo que sea. Por lo cual, sí, el tema es que, bueno, quien lo entiende hoy tiene una oportunidad mayor que quien lo entiende mañana. Es como si te dijera, hoy hay, vamos a decir un número, no sé, 200 millones de personas que entienden de cripto, ¿sí? Pero lo van a terminar usando los 7 billones de personas. Por lo cual, la oportunidad de quien lo entiende hoy es tener el activo que finalmente utilice todo el mundo. Y como el activo es escaso, ¿sí? Y la demanda potencial es enorme, si uno realmente cree que esto va a pasar, si uno realmente... Es que si uno no cree que Bitcoin va a tener un futuro importante, no sé ni para qué tiene Bitcoin hoy. Porque es mejor tener $50.000 que tener Bitcoin. Entonces, puede especular porque en el corto plazo cree que otros van a creerlo y entonces me saldré antes de que todos se den cuenta que no lo va a hacer. Puede hacer lo que quiera, no importa cómo especule cada uno. Pero a la larga, los que realmente creemos en esto de largo plazo, y son unos varios millones de personas, lo que sentimos es que tenemos tempranamente uno de los activos más, el único activo que tiene certeza de escasez absoluta, activo monetario de certeza de escasez absoluta, y aparte que creemos que a la larga el mundo, no importa la CBDC, no importan no importa todo eso otro que va a fallar, porque la CBDC va a pisar el palito, va a emitir libremente, va a hacer todo lo que sea, a la larga la que va a seguir estando ahí, sólida, inmutable, escasa, con certeza de escasez, no cambiándole el pro a post y distintas cosas, va a seguir siendo Bitcoin, ¿no? Entonces, de alguna forma es una gran oportunidad entenderlo hoy y entenderlo antes de que todo el mundo le sea natural usarlo, porque de vuelta, usarlo va a ser esa cosa escasa que están usando y altamente demandada. Entonces, hay una gran oportunidad, ¿sí?, por detrás de entenderlo ahora. Independientemente de esto, sí, va a ser esa, si es que la paradoja es válida, sí va a ser esa paradoja, no la había escuchado la paradoja del fideo. Bueno, ahora le cedo la palabra a mi coequiper Diego para que haga el cierre y después le pase la palabra a Gabriel. Bueno, gracias, Ani. Sí, era muy disruptivo lo del SEO con el tema de la paradoja del fideo, pero bueno, sonó en su momento interesante. No, yo lo que quería agregar por ahí... Una cosa, Diego, ahora que lo dicen, sí me acuerdo de haber leído este artículo, inclusive le escribí, ya sé quién es el CEO de AuroToken, ¿sí? Que trabaja en el SEMA. Referenciaba... Lo llamé y le escribí, che, qué bueno que estuvo la paradoja que hiciste. Qué buena reflexión que hiciste, lo felicité particularmente. Así que ahora me la acuerdo, pero sí estaba bien. ¿Viste con qué te innovamos? Siempre adelante. Refería, claro, específicamente a la blockchain, que me parece que era un fenómeno interesante. No, yo quería, quizás tomando 30 segundos, me quedé pensando también lo que decía Rodolfo con respecto a lo que son las comunidades y la cantidad de gente que hoy realmente se está involucrando, que es mucho más. A nosotros quizás en la comunidad nos pasa que a lo mejor somos, no sé, 200, 300 personas, pero que la demanda va creciendo, un poco como decía Marcos también, cada vez más interesados, pero que indirectamente hay muchos más involucrados, y nosotros humildemente desde el seno de lo que es la comunidad o el ecosistema, lo que tratamos de hacer es buscar allanar el camino hacia otros, en la medida de las posibilidades, y siempre con un enfoque académico y tratando de investigar y difundir todas las cuestiones, sobre todo viendo los potenciales riesgos o alertas que pueden llegar a tener, más allá de las bondades con las cuales creemos de todo este ecosistema. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por interactuar. Creo que hoy somos miles y mañana vamos a ser más de miles, y bueno, sigamos. Como siempre marcamos en la comunidad, en el networking, está el valor de lo intangible, y en eso creemos. Gracias. Gabriel, te cedemos la palabra para el cierre. Bueno, para quien cuando empezamos no estaban, mucho gusto de tenerlos aquí, muy amables. Tomando las palabras finales de Diego, que fueron de alguna manera consecuencia de lo dicho por Marcos, apuntado por Rodolfo, en función de todo el volumen de conocimiento, de estudio, de experiencia de cada uno que nos han formado, informado, comunicado: España, Francia, México, Uruguay, Ecuador,
realmente esa proporción que habla Rodolfo, de que somos tanto, pero sin duda seremos 7 millones quienes seremos usuarios, da la pauta de el volumen, la expectativa y que esto es sin duda una nueva era. Así que en virtud de todo este cúmulo de cosas que nos han deleitado y mucho más informado en esta oportunidad, yo quisiera proponerle a Ana Julia, que es cómo empezó todo esto, que bueno, veamos la forma de que esto se transforme en una sana costumbre con alguna frecuencia para seguir ahondando en esto que son los criptoactivos. Todavía está muy presente la experiencia de México que nos hablaba Eloisa, Cristina desde Ecuador. Realmente, por citar casos, Francia, España, la expectativa es muy grande, así que queda la propuesta hecha y realmente esperemos que el año que viene sea un evento realmente más federal, con mayor expansión en la República Argentina. Desde ya, muy agradecido, muchísimas gracias, y me quisiera tomar un minutito, Ana Julia, hablando de la generosidad de cada uno de ustedes, que esto es un espacio abierto donde se forma, se informa y realmente parte de la extrema generosidad de quienes comparten lo que saben, lo que hacen. Quiero hacer una especial mención de que todo este vínculo que hoy se transformó y se plasmó en esto, partió de un colega que se llama Raúl Nisman, que tiempo atrás él festejaba sus 50 años de ejercicio de la profesión, un profesional que ha hecho de eso un divulgador absolutamente generoso, que de pronto me llamó un día y me dijo, ¿por qué no te vinculás con esta persona y haces tal cosa? Obviamente esa tal cosa es esto que hoy tenemos. Así que Raúl Nisman, gracias por tanta docencia. Y a cada uno de ustedes, realmente desde San Luis y en representación de Cuyo, Rioja, San Juan, Mendoza, eternamente agradecido. Muy amable y reitero, gracias por tanta generosidad. Muchísimas gracias. La verdad, muchas gracias por tus palabras. Tomamos y celebramos de hacer este networking. Vamos a seguir acompañando para cuando termine y siga el año, porque creemos que tenemos más desafíos y más investigaciones por delante. Esperamos también que Rodolfo se sume en una alianza con esta comunidad para seguir haciendo y divulgando estos temas que creemos que es bueno, y además seguir haciendo relaciones, porque ya con los chicos que venimos hace mucho en esto, ya prácticamente somos criptoamigos, a pesar de no conocernos a la distancia, hemos compartido mucho. Así que no resta más que seguir dando todas las gracias. Gracias, Rodolfo, por sumarte, a todos los exponentes, y nos veremos el año que viene. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego.